Bienvenido todas y todos. Hoy vamos a llenar uno de estos bancales, un bancal lasaña, con sustrato. Y será un sustrato que haremos nosotros mismos. El bancal lasaña se trata de crear un suelo rico y esponjoso a partir de materiales que tengamos a nuestra disposición, desechos del jardín, materia orgánica varia. Además, vamos a conseguir un suelo perfectamente aireado, con una buena concentración y equilibrio de nutrientes, que nos retendrá la humedad perfectamente y además suelto, en el que se podrán desarrollar unas raíces perfectamente. Un bancal lasaña consiste en ir alternando diferentes capas, ricas en carbono o ricas en nitrógeno. En mucha información que podéis encontrar en internet se refieren a los materiales ricos en carbono como materiales marrones y a los materiales ricos en nitrógeno como materiales verdes. Esto es porque los materiales ricos en carbono suelen ser de color marrón, ya sean cartón, restos de poda, paja, cosas así, y los ricos en nitrógeno suelen ser verdes, como los restos de la cocina, hojas verdes. Lo que pasa es que no siempre coincide. Por ejemplo, un estiércol bien madurado es una capa rica en nitrógeno, pero es de color marrón. Yo, para evitar confusiones, prefiero llamar las cosas por su nombre, las capas ricas en nitrógeno y ricas en carbono. No os preocupéis por qué elementos son ricos en carbono o ricos en nitrógeno. Luego, más abajo en la descripción podréis ver que os hemos dejado una lista con los elementos ricos en carbono y ricos en nitrógeno. A nosotros nos gusta empezar nuestro bancal siempre con una capa rica en carbono y nos gusta empezar sobre todo con cartón. El cartón nos permite tapar bien el suelo para que no crezcan adventicias y además retiene muy bien la humedad. Como veis, se trata de ir haciendo capas de cartón. Haremos 2, máximo 3, para evitar que esas hierbas silvestres suban. Y eso sí, aseguraros de haber quitado la cinta adhesiva que pudieran llevar estos restos de cartón, y mejor que sea cartón sin imprimir, cartón marrón. A nosotros nos gusta ir regando entre capa y capa para favorecer la humedad del suelo y que así se descomponga más rápidamente. Pensad que si hiciéramos un único riego al final, que el agua calara hasta abajo del todo costaría muchísimo. De esta manera, al hacerlo poco a poco, va quedando todo húmedo seguro. Podemos considerar la capa de cartón como la capa cero de nuestro bancal. Entonces ahora vamos realmente a empezar con las capas de sustrato. Y la primera va a ser una capa de este tipo de ramas. Ya veis que no son ramas muy gordas, pero lo que nos van a permitir es hacer un fondo de nuestro bancal bastante aireado. Como muchos ya sabéis, las ramas son un elemento rico en carbono. La siguiente capa de nuestro bancal lasaña la vamos a hacer con esta paja un poco especial. Como podéis ver, está un poco inoculada, estos restos blancos son micelios. Es que esta paja son balas de cultivo de setas. La cogemos de una granja de setas donde, una vez agotado el sustrato, nos dejan quedarnos con estos restos. Nosotros lo usamos como capa de carbono en nuestro bancal lasaña, que además representa un gran inóculo de hongos para descomponer. En realidad, antes, cuando hablamos de carbono y nitrógeno, de capas de carbono y capas de nitrógeno en nuestro bancal lasaña, la proporción ideal es de 3-4 de carbono por cada 1 de nitrógeno. Ahora vamos a poner una capa de compost. Como veis, es un compost muy hecho, completamente vegetal, muy negro. Este es un compost que hemos comprado, que no lo hemos hecho aquí en casa, ya que teníamos bastantes bancales por llenar y no llegábamos con nuestra producción. Ya sabéis, entre capa y capa siempre regamos.
La siguiente capa que vamos a hacer en nuestro bancal lasaña va a ser una capa de paja. La paja es un elemento fácil de conseguir, normalmente barato. Nosotros la compramos en el sitio donde nos venden el pienso de los animales, pero estoy segura de que podéis conseguirla fácilmente en cualquier lugar. Y luego, por encima de la paja, vamos a hacer la capa de nitrógeno. Nosotros la vamos a hacer con café. El café es algo súper fácil de conseguir. Nosotros pedimos en un par de bares que nos lo guarden y pasamos un par de veces por semana a recogerlo. El café es súper rico en nitrógeno, por eso hay que tener un poco de cuidado a la hora de echarlo en el bancal, en el compost o donde sea, porque podríamos quemar las plantas. Pues bien, estamos compactando un poquito el suelo para que así no queden agujeros en nuestro bancal, en las capas más profundas, y se vaya asentando toda la tierra que vamos creando. Acordaros siempre de regar entre capa y capa. Encima de este café vamos a tirar una capa fina de serrín. Es importante que esta capa sea bien fina porque la madera y todos los compuestos que tienen tanto carbono, lo que van a hacer al descomponerse es capturar parte del nitrógeno. Entonces, si ponemos mucho, vamos a dejar nuestras plantas sin nitrógeno disponible. Esta capa va a ser de estiércol de oveja. Es importante cuando pongamos estiércol que este sea siempre muy maduro y que la capa sea lo más fina posible. Volvemos a tirar otra capa de paja. Y encima volveremos a poner un poco más de compost. Llegados a este punto vamos a poner una capa muy fina de cenizas. Esto es un material muy interesante porque es muy rico en minerales, en calcio, en magnesio, en fósforo, pero a la vez es muy potente, así que capas finísimas. Las cenizas son un poco alcalinas, con cuidado siempre, pero nos puede venir bien para contrarrestar ese punto de acidez que nos añade los pozos de café. A continuación, pondremos una capa de unos restos de poda muy triturados, que son principalmente hojas, como nuestra capa rica en nitrógeno. Ayer se nos hizo tarde grabando, se nos fue la luz y no pudimos acabar de completar el bancal. Solo nos queda la última capa. Nosotros esta capa la hacemos la más gruesa de todas, de unos 20 centímetros aproximadamente. Lo hacemos así para que podamos plantar justamente a continuación. Estos 20 centímetros nos permiten cultivar cosas de raíz muy superficial, pues algo como lechugas, remolachas, rabanitos, cosas que no tiren las raíces muy abajo. Idealmente, un bancal lasaña tarda en madurar entre 4 y 6 meses, así que es ideal hacerlo en otoño para poder empezar el cultivo siguiente en verano. Ya veis qué sencillo ha sido rellenar un bancal lasaña. Un día de trabajo hemos hecho 1500 litros. Eso sí, hemos tenido la previsión de ir guardando la materia vegetal varias semanas antes de empezar. Si os ha gustado el vídeo, dejadlo en comentarios, dadle like y suscribiros.